La Iglesia de Jesucristo, Renovación Carismática, Nacer de Nuevo, te invita a su programa Despertar con Dios, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación Despertar con Dios, programa de la Renovación Carismática Cristiana, Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchani, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y RBI 90.9. Bien, qué bueno es que nos podamos nosotros levantar y dar gracias a Dios por la vida y gracias a Dios porque nos permite un día más. Dios es un Dios que respalda, que responde, que bendice, y qué bueno es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Siempre escuchamos esta palabra de algunos creyentes que dicen esta forma, que no es creer solamente, sino creerle. Porque cuando uno dice creerle, es creer lo que dice y caminar en lo que dice y esperar en lo que dice que va a hacer, y por creerle a lo que dice que va a hacer, a esto se le llama fe. Fe es creer a esas palabras que habló el Creador, que habló Jesucristo cuando estuvo en la tierra y que hoy habla su Espíritu, el Espíritu del Eterno y Padre Celestial, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que está en nosotros, con nosotros, y qué bueno es que podamos nosotros creerle. Por creerle a Dios es que nos bendice. Por creerle a Dios es que nos respalda. Por creer solamente que existe, eso no da garantía. La Biblia dice en Santiago, creo que es Santiago 2.19 o 1.19, donde dice que tú crees, los demonios también creen y tiemblan. O sea, ellos saben que existe Dios. Por esa razón, cuando Jesús aparece, cuando está con los discípulos, cuando Jesús va por las calles de Jerusalén, de Belén, de Nazaret, cuando estuvo en la tierra más bien, y habían personas poseídas por demonios, ellos iban, así estuvieran lejos, se acercaban a Jesús y decían: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué razón? Porque ellos reconocen quién es Jesús, saben que existe Dios, pero eso es solamente creer. Pero creerle no le creyeron, porque no le obedecieron a la palabra, sino que hicieron lo que les pareció al dejarse engañar por el diablo. Estos ángeles, que son llamados hoy espíritus inmundos. Bien, entonces quiero hablar hoy sobre la fe también, para que entremos en oración. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice la carta que el apóstol Pablo le escribió a un discípulo de él. Leo del versículo 1 para que se entienda más. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, según mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesús el Mesías, nuestra esperanza. A Timoteo, genuino hijo en la fe. Genuino hijo en la fe. Fíjese esa palabra, genuino hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Efeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Significa al plan de Dios por creerle a la palabra.
El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Qué significa esto? De una fe no de apariencias. Quiere decir esto, cuando escuchamos esta palabra, fe no de apariencias, significa esto, que hay fe de apariencias. Que hay personas que tienen fe, pero que aparentan tener fe ante los demás. Que aparentan creerle a la palabra cuando hacen lo que a ellos les parece. Entonces esto es fe de apariencia. Nosotros tal vez como cristianos, digo porque tal vez hemos pasado en algún momento de nuestra vida como creyentes en Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tal vez en un tiempo llegamos a pasar por tener una fe de apariencia. Y cuando digo fe de apariencia es porque significa personas que dicen creer en Dios, que aparentan ante los demás que es un cumplidor de la palabra, pero no es un cumplidor de la palabra. Por eso el versículo 3 y 4 hablan de algunos que enseñan diferente doctrina. Cuando alguien enseña una doctrina diferente a la que enseñó Jesús y a la que enseñaron los apóstoles, está aparentando creer en Jesús, está aparentando creer en los discípulos, está aparentando la tradición de los apóstoles cuando vive su propia tradición, cuando vive su propia doctrina, cuando vive sus propias costumbres. Entonces, lo que vemos en esto es que hay personas que aparentan ser creyentes de la iglesia del Señor y viven cosas diferentes. Y cuando alguien vive cosas diferentes, esto no le agrada a Dios. Hay congregaciones que supuestamente son cristianos. Y eso de que supuestamente son cristianos, digo yo, que aparentan ser cristianos porque usan la Biblia también como apariencia, pero predican de otro libro que no es la Biblia. Cuando alguien predica de un libro que no es la Biblia, aunque uno puede predicar de un libro que no es la Biblia, yo puedo sacar libros que no son la Biblia, pero que los libros que alguien pueda sacar que dice ser cristiano, que no se salga de los principios de la palabra, que permanezca en la doctrina. Lo único que puede hacer es que dé una explicación personal o una explicación de la palabra, pero de acuerdo a la Escritura. Pero cuando alguien saca un documento, cuando alguien escribe algo diferente a la Biblia, está aparentando creer en la Biblia porque usa la Biblia como un gancho para mostrarse como cristiano, cuando su fe, su creencia está en ese libro o documento que no está dentro de la Escritura. ¿Quiénes enseñan esto? Mejor no los nombro para que no se van a ofender, pero igualito hay que decir, ¿no? Cuando alguien enseña, mire que la Biblia dice, listo, bueno, pero vámonos al libro, vámonos al documento, y que ese documento, así sea supuestamente por hombres, entre comillas, que digan de Dios, y están enseñando cosas diferentes, es una fe de apariencia. Por eso es que usted tiene que tener una fe genuina, como dijo Pablo en el versículo 2, sobre Timoteo, a Timoteo genuino hijo de la fe, genuino, no aparentando tener fe ante los demás. Entonces esto de tener una fe de apariencias, hay muchísimos. Hay un grupo grande que dice ser cristiano y su fe lo que enseñan es apariencias. ¿Por qué razón? Porque lo que enseñan no lo vivieron los primeros apóstoles,
ni no lo enseñó Jesús. Así que si usted está predicando algo que no enseñaron los apóstoles, aunque se diga que está en la tradición de los apóstoles, es en su tradición. Así que pídale al Espíritu Santo y dígale: Señor, muéstrame, ¿lo que me están enseñando es una fe genuina o una fe de apariencias? Porque esa fe de apariencias lo puede perjudicar. Esto también es lo que ocurre con muchos creyentes, y vuelvo y digo, no quiere decir que yo desde que empecé a creer en la palabra y a tener fe, tuve una fe genuina. No, me equivoqué también y llegué a pasar por fe de apariencias. Pero uno tiene que dejar cosas del pasado. Uno tiene que, tal vez entendamos que es un proceso al comienzo, pero ya teniendo años en el Evangelio, uno tiene que tener una fe genuina, no una fe de apariencias, no una fe fingida. Y digo esto por personas que pueden tener tiempo en el Evangelio, siendo creyentes, siendo predicadores, siendo pastores, siendo líderes, siendo personas que predican la palabra y no viven la palabra, predican y no enseñan y no viven lo que predican. Dan consejos buenos, pero ellos no lo dicen. Por eso el Señor Jesús en Mateo 23 habló de los maestros de la ley y les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque tenían una fe de apariencia, porque aparentaban ser hombres de Dios cuando querían matar a Jesús. Juan 8 dice: pero ustedes quieren matarme porque no hay aceptación de mi palabra en vosotros. Fe genuina es creer a la palabra. Fe de apariencia es aparentar creer en la palabra, pero vivir otra cosa. Por eso no hay un respaldo de Dios. Vamos a orar y presentemos al Señor en esta mañana, este día, y que podamos decir al Señor: necesito, Señor, que me ayudes, que aumentes mi fe, que yo pueda dejar de tener una fe de apariencia ante los demás y aún aparentándole a Dios, porque eso es lo peor, aparentándole a Dios como si Dios va a creer lo que creen los demás. Dios es un ser que todo lo sabe. Oremos y pidamos al Padre Celestial para que nuestra fe sea genuina, para que Dios se glorifique en nosotros por esa verdadera fe. Bendito Dios y Padre Celestial, eterno Rey, te doy gracias, Señor Todopoderoso, por la bendición que me has dado en esta mañana. Gracias, Padre eterno, por este día maravilloso y especial que tú me has dado. Gracias por la misericordia que me has dado, Señor, que sé que está conmigo, porque el poder tuyo, la manifestación de tu Espíritu, el amor, Señor, la guianza de tu Espíritu está conmigo, Señor. Y por eso te doy gracias, eterno Rey. Gracias por la bendición de levantarme. Gracias por la bendición de la vida. Gracias, Señor, porque me has permitido en esta mañana despertar. Me has permitido en esta mañana levantarme. Me has permitido en esta mañana venir a esta programación para invitar al pueblo a orar, para que todos nos unamos en oración. Señor, te pido perdón por haber tenido una fe no genuina, una fe fingida, una fe de apariencias, por aparentar ante los demás que soy un creyente cuando hago cosas diferentes. Perdóname, Señor, si he hecho estas cosas, si en un pasado tal vez tuve una fe de apariencias cuando mostraba que creía cuando fallaban. Señor, perdónanos porque tú todo lo sabes y por eso entendemos que tú nos respondes a veces en algunas oraciones que hacemos porque tenemos una fe fingida, una fe de apariencias. Señor, ayúdanos a tener esa fe genuina, una fe verdadera, una fe real, Señor, que podamos permanecer, que podamos apoyarnos en tu palabra, que podamos permanecer en tu palabra, que podamos creer en tu palabra, que podamos perseverar en tu palabra, que podamos mantenernos, Señor, porque así como Pedro
creyó a la palabra, pudo caminar sobre las aguas porque era una fe genuina, porque creyó y por eso caminó sobre las aguas. Y entendemos que se descuidó en un momento y se hundió porque vino la apariencia. Entendemos, Señor Todopoderoso, lo que ocurrieron con muchas personas que se sanaron, con el ciego de Jericó, con la mujer del flujo, con la mujer cananea, que se sanaron porque Jesús vio en ellos una fe genuina y por eso les dijo: grande es tu fe, recibe tu milagro. Señor, que nosotros podamos tener esa fe verdadera, no una fe de aparentar ante los demás, que creemos en ti cuando hacemos las cosas diferentes. Señor, perdónanos por jugar a ser cristianos, por jugar a mostrar ante los demás una fe verdadera cuando es una fe falsa, una fe de apariencia, Señor. Pero tú eres un Dios de misericordia, un Dios que perdona 70 veces 7, un Dios que da oportunidad, y por eso nos acercamos cada mañana clamando y creyendo que la respuesta viene para mi casa, que la respuesta viene para mi familia. Tú quieres que haya una fe como un grano de mostaza, una fe pequeña pero grande en el creer en la palabra, Señor. Señor, ayúdanos a perseverar y a mantenernos firmes para que podamos vencer todo obstáculo, podamos vencer tu misericordia, podamos vencer todo lo que se quiere levantar en nosotros, Señor. Sabemos que tú tienes el control, que tú tienes el poder, eterno Rey, y por eso te pido que te sigas glorificando en mi vida, glorificando en mi familia, glorificando en mis padres, en mi esposa, en mi hijo Wilcar, en mis nietos Daniel, Yael, Ángel, en mi nuera Joana, en mis padres, Señor, Víctor y Francisca. Glorifícate en mis hermanos, Señor, de sangre, en Moraima, en Yané, en Alexander, en Adrián, en Robin, en Libardo, en todos mis hermanos de sangre. Glorifícate, cúbrelos con tu sangre preciosa donde se encuentren, guarda sus vidas, pero también te pido por todas las familias que en esta mañana se están presentando delante de ti. Señor, te pido por sus padres, te pido por los hijos, te pido por los nietos, te pido por toda su familia, por los esposos, por los matrimonios. Te pido, Señor, para que tú te glorifiques en cada hogar que está creyendo en ti, que está creyendo que la bendición viene, que la protección viene, que el poder del Espíritu Santo viene, que el amor tuyo permanece, Señor. Gracias por las familias de la frontera. Gracias, Señor, por la solución que estás dando para que se siga abriendo la frontera. Te pedimos también, Señor, que haya solución en la moneda, que haya de nuevo que la moneda tome el valor, Señor, que no pierda más, no se devalúe más, sino que tome el valor. Señor, gracias porque estás tomando el control. Te pido que haya provisión en Venezuela, que haya provisión en Colombia. Señor, que cese el contrabando, la corrupción, que cese toda violencia, que cese todo sicariato, que cese todo lo que no es de Dios, que se ha levantado todo asesinato, todo homicidio, todo plan del enemigo. Lo atamos, lo anulamos en el nombre de Jesucristo. Atamos todo plan que el enemigo ha levantado en la frontera para destruir los jóvenes, para destruir las familias, para dividir los hogares en el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu de muerte, anulamos todo plan del enemigo. Tu palabra dice que tú viniste a anular todo plan del enemigo y que cuando nosotros creemos en ti, Señor Jesucristo, nos unimos a ese plan y podemos vencer los obstáculos y podemos vencer la tentación y podemos vencer lo que se quiera levantar contra nosotros. Sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, que tú nos guardas del maligno, que tú nos guardas de toda persona violenta, de toda la persona que quiere levantarse contra nosotros. Estamos guardados y cubiertos con la sangre de Jesús. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por la fe que tú nos has dado, porque tu palabra dice
que fe es don del Espíritu Santo, que tú lo regalas cuando creemos en Jesucristo. Cuando creemos en la palabra, viene el regalo del Espíritu, que es la fe. Te pedimos, eterno Rey, que aumentes en nosotros la fe, que permanezca en nosotros el creer, que no dudemos de tu palabra, sino que permanezcamos creyendo que la gloria tuya se sigue manifestando en nuestra vida, que la gloria tuya se sigue manifestando en Ureña, que el poder tuyo se sigue manifestando en la iglesia de Jesucristo, en cada congregación, en cada pastor, en cada sacerdote, en cada líder de cada congregación. Señor, que todos nos unamos y seamos la iglesia, que nos unamos a la doctrina de Jesús, a la doctrina de los apóstoles, como Pablo enseñó, como Pedro enseñó, Señor, de acuerdo a la vivencia de lo que enseñaste, Señor Jesucristo. Señor, gracias por esa fe, que esta fe que tengo yo sea cada día una fe genuina, no una fe fingida, Señor. Necesito avanzar, necesito crecer, necesito permanecer en ti, Señor, y seguir viendo la gloria de Dios en Venezuela, seguir viendo la gloria de Dios en la frontera, seguir viendo la gloria de Dios en mi casa, en la iglesia donde pertenezco, donde tú me permitiste nacer, Señor, que yo pueda crecer donde tú me llamaste, que yo pueda permanecer en el lugar donde tú me permitiste formarme, y que podamos avanzar y que se cumpla la palabra que tú has declarado sobre la iglesia, que se cumpla toda promesa, que se cumpla toda profecía, que se cumpla toda palabra en nosotros, Señor, de ser instrumentos tuyos en este pueblo, en esta ciudad, en este país y en diferentes países del mundo entero, porque tú quieres lo mejor para los hijos y somos tus hijos, Padre eterno, y por eso clamamos y por eso declaramos que el poder del Espíritu Santo está sobre mí y me ungió para sanar y me ungió para libertar al cautivo y me ungió para dar vista a los ciegos y me ungió para proclamar el año de gracia. Así lo dijiste tú, Señor Jesucristo, pero también se sigue cumpliendo en mí, porque el Espíritu de Dios también es derramado sobre toda carne, como dijiste en Hechos 2:17. Que se siga derramando el Espíritu Santo, que se siga derramando la gloria de Dios, que se siga derramando el poder del Espíritu Santo en mi vida, en mi casa, en la iglesia, en mi familia, en Venezuela, en Colombia, en Israel. Señor, gracias por la bendición que nos das. Gracias, eterno Rey, porque sabemos que el poder tuyo, la manifestación del Espíritu Santo se dará cada día en nosotros por el creer, por el perseverar, por tener una fe verdadera, una fe real, que significa creer sin dudar a tu palabra, y por eso me aferro a tu palabra y por eso camino en tu palabra y declaro en el nombre de Jesucristo que toda persona enferma en esta mañana está recibiendo un milagro, está recibiendo respuesta de Dios. La gloria tuya se está manifestando en los hogares ahora. Ahora el poder del Espíritu Santo está sobre tu vida. Ahora el fuego del Espíritu de Dios está sobre ti. Ahora estás sintiendo un calor en tu cuerpo. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu de Dios que está sanando, que está limpiando, que está sanando toda impureza, toda infección, toda bacteria, todo cáncer se está yendo, desaparece en el nombre de Jesucristo, por el poder del nombre del gran yo soy, por el poder del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora recibe sanidad en tu cuerpo. Las piernas se enderezan, los pies se enderezan. Ahora todo problema que tenga de pie plano, ahora recibe curvatura en el nombre de Jesucristo. Ahora todo problema en los pies, Señor, todo lo que no es de Dios que esté afectando los pies se normalizan, las manos se normalizan en el nombre de Jesús. Toda artritis se va,
toda artrosis se va, todo problema en los huesos, Señor, ahora descalcificación, ahora recibe calcio, ahora en el nombre poderoso de Jesús se fortalecen tus huesos por el poder del nombre de Jesucristo. Señor, gracias porque estás sanando, gracias eterno Rey, porque se va toda diabetes. Diga, renuncio a toda maldición, anulo toda maldición de enfermedad, anulo toda maldición de cáncer en el nombre de Jesucristo. Toda maldición generacional se va de mi familia, se va de mi vida, se va de mis hijos en el nombre de Jesucristo. Declaro el poder del Espíritu Santo y recibo sanidad y recibo y creo a esa palabra que se está declarando. Diga, se hace sano mi cuerpo, se sana mi cuerpo por el poder del nombre de Jesucristo. Señor, gracias por el milagro, gracias por la sanidad, gracias por la bendición que estoy recibiendo en esta mañana, porque sé que tú estás aquí, porque tú estás donde hay dos o tres y aquí estás presente. En mi hogar estás presente en la cárcel, estás presente en la policía donde están los detenidos, estás presente aún en las personas, en los militares, estás presente en el presidente. Te pido que el temor tuyo sea sobre el presidente de la república, que el temor tuyo sea sobre los gobernadores, sobre los diputados, sobre los ministros, que el temor a Dios, que venga el temor a Dios sobre cada militar, sobre cada persona que sirve a la autoridad de Venezuela. En el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre Celestial, gracias por la bendición, gracias por la protección, gracias por cumplir tu palabra, porque se hace vida en mi cuerpo, Señor, cuando yo declaro que el fuego, que el poder del Espíritu Santo está en mi vida. Y te doy gracias por esta mañana, porque sé que la gloria tuya se sigue manifestando en mi vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuamos con la programación Despertar con Dios de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo, y se estaba compartiendo de esta palabra de la primera epístola a Timoteo en el capítulo 1, verso 5, donde habla de una fe no fingida que había en este discípulo, en Timoteo, y esa es la fe que el Señor quiere que nosotros no tengamos, una fe de apariencias, que seamos sinceros, transparentes con el Señor, que no haya, ¿verdad?, nada que impida que se dé lo que Dios ha dicho en nuestras vidas, pero en nosotros está, el primer impedimento está en nosotros, y también lo que haya, puede haber pecado, eso impide, ¿verdad?, de que yo crea en lo que el Señor va a hacer, porque el pecado es un obstáculo en la vida del hombre, y por eso muchos dicen creer en Dios, pero el pecado no los deja avanzar. Dicen creer en Dios, pero el pecado está allí haciendo obstáculo. Y qué bueno cuando la persona es sincera delante de Dios y le puede decir: Señor, tal vez me ha costado decir esto porque no quiero que los demás lo sepan, pero el Señor, que lo sabe todo, qué bueno ir a Él y decirle: Señor, mira esta situación, mira lo que yo he estado viviendo, quiero confesártelo, quiero ser libre y quiero avanzar porque yo quiero creer. Y qué bueno que esa sea nuestra posición delante de Dios todos los días, porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y a quién se devora él? Pues al que tiene mentiras, al que no tiene sinceridad, al que está allí como camuflando el pecado. Pero qué bueno que nosotros podamos decirle: ayúdame, Espíritu Santo, porque para eso está el Espíritu de Dios, que está en nuestras vidas, que se nos ha sido dado, que hemos sido sellados por Él por creer en Jesucristo en el momento que le confesamos como Señor y Salvador. Y Él nos dice que nos guía toda verdad y también nos convence de pecado para nosotros poder avanzar. Que esa sea la oración también de hoy día, de usted poder decirle: Señor, ¿qué hay en mí que yo tenga que cambiar? Porque está tu Espíritu Santo y Él me está revelando, y a Él no le podemos ocultar ni mentir, y queremos avanzar creyendo en la promesa, en lo que Dios ha dicho para mi casa, para mi familia, lo que ha dicho para esta nación, y no creer porque otros lo dicen, sino porque estoy convencido de lo que el Señor va a hacer. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias, mi Rey, gracias porque tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Cuánto nos amas, Señor, que nos recuerdas
recuerdas tu palabra, nos amas tanto que nos invitas a ser sinceros contigo, a que nosotros podamos ser transparentes, a que podamos confiarte a ti las cosas, confesarlas y decirte en esta mañana, Señor, qué tengo yo que cambiar para poder avanzar, para que vea tu gloria en mi vida, tu gloria en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en el barrio y aún en el país. Perdóname, Señor, cuando no he sido sincero contigo o sincera. Dígale allí, perdóname, Señor, cuando no he sido transparente para confiarte lo que ya tú sabes que está en mí, porque quiero avanzar, quiero ver tu gloria, eterno Dios. Aquí está mi vida, Señor, presento a mi familia, presento a mi esposo, presento a mis hijos. Creo, Señor, que tú te vas a glorificar grandemente y hoy te pido perdón, Señor, porque he establecido algo que no viene de ti en mi vida. Tal vez está el pecado y hoy erradico el pecado de mi vida, las mentiras, el ego, la vanidad, todo aquello que ha venido a trancar, Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida. Hoy te pido perdón, Señor, porque tal vez ha habido rencor en mi corazón, tal vez no he confesado ese pecado, tal vez ha habido odio, pero hoy me despojo de ello en el nombre de Jesucristo y me declaro libre para que tu gloria se vea en mi vida, para que yo pueda avanzar aún en el ministerio, para que pueda avanzar en el llamado, para que vea tu gloria en mi casa y vea restablecido a mi esposo, a mis hijos, siendo restaurados, siendo uno solo contigo, Señor, creyendo a tus promesas, declarando la palabra, tus promesas en nuestra vida, declarando que se cumple lo que tú has dicho, que la buena obra que has comenzado en mí, tú la perfeccionarás hasta el día de tu venida, pero hoy decido dejar lo que no te agrada y avanzar en fe, caminar en esa medida de fe que tú me has dado, Señor. Gracias porque quiero agradarte, Señor, y tu palabra dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Hoy quiero avanzar, Señor, y darte gracias en el nombre de Jesucristo por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que tú harás, Señor, por lo que dijiste un día que ibas a hacer. Declaro que se cumple, declaro que avanzo, declaro que tus promesas son sí y son amén para mí, para mi casa, para mi nación. En el nombre de Jesucristo declaro una Venezuela transformada, declaro una Venezuela que se levante y que resplandece con el poder de tu Espíritu Santo, que las cosas que he visto hasta ahora, Señor, serán cambiadas, son mejores, Señor, porque en ti hay poder y en el nombre de Jesús hay poder grande. Y hoy declaro tu nombre sobre toda situación, Jesucristo, tu nombre sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi barrio y sobre Venezuela, que toda tiniebla tiene que huir, que toda escasez tiene que huir, toda ruina, toda pobreza, en el nombre de Jesucristo, y que declaro el progreso, la victoria, Señor, y el avance en Venezuela, en mi hogar, en mi familia y en mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre nos oyes cuando clamamos a ti con un corazón sincero y con esa fe genuina que te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Que debemos orar por los jóvenes porque realmente el enemigo está usando a los jovencitos para actuar contra otros y quitarles la vida a otros jóvenes o a personas mayores. Y pidamos al Señor para que Dios se glorifique y quite ese engaño en la mente de estos jóvenes, toda mentira, toda necedad, toda terquedad, toda rebeldía que pueda haber en sus vidas que los hace actuar así, y también para que Dios guarde a los jóvenes, a ellos mismos que los guarde, porque que salgan de este error, porque es un plan del enemigo para destruir los jóvenes, porque saben que esos jóvenes en un futuro van a hacer grandes cosas y van a ser de alguna forma personas de bien, pero que sea Dios guiándoles y ayudándoles. Muchas madres, padres orando por sus hijos porque se han desviado, han estado cometiendo errores, y así no solamente eso, muchos pecados que hay en la humanidad. Así que pidamos por todos ellos y pidamos por todas las personas que están enviando sus mensajes de texto. Vamos a orar y presentar en el altar a todas estas familias. Padre eterno, tú conoces la necesidad que hay en la frontera, en Ureña, San Antonio, pero también en Venezuela. Te pedimos, Señor, por todas las familias de la frontera. Te pedimos por el niño Exxon Rojas,
Te pedimos por la familia Soto Villamizar que tú te glorifiques. Te pedimos por Adolfo, que Dios les fortalezca y bendiga. Te pedimos por Arly, Jesús, Gustavo, que Dios les bendiga. Por Iris López Castro, que el Señor les siga bendiciendo. Por Rosa Castro y Clemente Luna. Por Eduardo y Carmen, que el Señor sea sobre sus vidas. Por Ana Castro, por el niño Milán Andrés, por la familia López Ibáñez, Señor, por José López Daniel, José Daniel y también Adrián López, Señor. También te pido por la niña Juliana Díaz, Rafael Díaz, Julio César Archila, la familia Valencia, Jorge Luis Valencia. Te pedimos, Señor Todopoderoso, también por Libertad, por Jonathan, Señor, Ineira, por Carmen, para que tú te glorifiques en sus vidas, por Freddy. Te pedimos, Señor, por la salud de Carmen Rosa Pérez. Te pedimos, Señor, por Marta Bermúdez, por Trina, por Pedro, por todas las personas de la iglesia, por Carmen Isaquita, por Antonia, por Eva Carrascal, por Rosalino Uribe Socorro, por Berta, Señor. Te pedimos por todas las familias que tú te glorifiques en la vida de cada mujer y cada hombre, Señor. Señor, gracias por la bendición y la respuesta. Te pido en el nombre de Jesús que conceda los deseos del corazón, que guardes a todas estas familias y a todos los que están en sus hogares, aunque no enviaron su mensaje, que la bendición sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia de Jesucristo, Renovación Carismática, Nacer de Nuevo, te invita a su programa Despertar con Dios, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes.